Moi buenas noches, señoras e señores, miñas damas e meus señores. Benvidos un día máis a Troveiros de Compostela, estrenando este mes de agosto. Ya se fueron las fiestas de Santiago Apóstol, ya prácticamente la ciudad, eso de decir que recobra su fisonomía habitual no es cierto, todo lo contrario. Los turistas siguen llegando a esta universal Compostela, porque Santiago, como sabéis vosotros, es ciudad universal eminentemente, conjuntamente con Jerusalén y Roma. Y se da la circunstancia de que hoy vamos a cerrar la temporada que abríamos el pasado mes de septiembre, y va a ser el último programa de esta edición. Estaremos de vacaciones, si Dios quiere, hasta últimos de septiembre. 7 años, al pie del cañón. En septiembre, si Dios quiere, pues si nos renuevan el contrato, no lo sé, de momento todavía no lo sabemos, pero si nos renuevan el contrato, siempre decimos lo mismo, aquí estaremos en esta sintonía de Troveiros de Compostela. Señoras y señores, el programa habitualmente siempre lo abrimos con una personalidad. Lo hemos abierto este año, como lo hacemos casi todos los años, con el primer presidente autonómico de la Xunta de Galicia, don Gerardo Fernández Albor, que precisamente en estos momentos no se encuentra muy bien de salud, pero se está recuperando y lo plenamente. Queremos mucho. Y desde aquí, como muy bien don Gerardo, Miguel, le mandamos un fuerte abrazo. Lo abrimos siempre, repito, con el presidente de la Xunta, y en esta ocasión lo vamos a cerrar con un personaje mítico de Santiago de Compostela. Un personaje, señoras y señores, pues quizá a lo mejor no tan conocido como mucha gente cree. Sin embargo, es el capitán de un buque insignia dentro de la hostelería, no de Galicia, mundial, sino de España, y como muy bien también dice Miguel, apostándome, dice mundial, efectivamente. Él, en estos momentos, dirige, comanda, ni más ni menos que el parador del Hostal de los Reyes Católicos. Él es Julio César Castro Marcote. Julio César, que yo no sabía que tenías un segundo nombre. Julio César Castro Marcote nació hace 46 años, estás a punto de cumplir 47. Un chavalín. Ya ves que miré tu biografía, ya ves que miré tus datos, y naciste en un lugar precioso, en un lugar dentro da Costa da Morte, en Sardiñeiro, concretamente dentro de o concello de Fisterra. El amigo Julio es diplomado en Ciencias de la Educación y sobre todo técnico en empresas de actividades turísticas. Hay que decir que Julio César Castro Marcote siempre estuvo vinculado con empresas estatales, sobre todo de Entursa, así se llamaba antes precisamente, y yo no sé si sigue llamando ahora, me corregirá si me estoy equivocando, con empresas estatales, como digo. Sus primeros pasos los dio precisamente en el Hostal de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela, y empezó quizá pues por abajo, como empiezan todos los que llegan a ser grandes profesionales, hasta que llegó a ser subdirector, sería luego interinamente por una época director en funciones, también del Hostal de los Reyes Católicos, y luego dirigió diferentes paradores. Aún en la actualidad dirige también el parador de Vilalba y el parador de Ferrol, pasando por otros lugares de los que luego íbamos a hablar. Hoy, repito, señoras y señores, es un alto honor para este programa, pues, tener a don Julio César Castro Marcote en nuestros estudios, a quien damos un aplauso. Bienvenida, Julio. Yo sé además que tu agenda es galopante, el sacarte del hostal, casi habría que llevar allí las cámaras, pero has hecho un esfuerzo y aquí estás con nosotros. Y luego, a mi lado, a mi derecha, naturalmente, como siempre, mi entrañable, fraterno compañero de fatigas, el profesor Miguel Cancio. Miguel, buenas noches. Buenas noches, te encuentro muy bien, con una enorme fuerza como la que tienes siempre, porque recién salido del hospital y de operaciones te incorporabas a la radio, pero ahora te veo joven y con muy buen aspecto, Luis, y me alegro de corazón, porque te necesitamos siempre con esa fuerza tuya para seguir al frente de esos programas maravillosos
que haces, que hacemos y que deben de seguir contribuyendo con humildad pero con generosidad a la labor tan importante que haces en Estamos Contigo, después junto a Pilar en O Mellor Está por Vir y por supuesto en nuestro querido Troveiros de Compostela, que hoy cerramos temporada, tú lo has dicho, con una gran personalidad, no solo gallega y española, sino internacional. Y este programa, con humildad, ha querido aquí, de la mano de nuestro querido director Luis Pérez, promover las obras importantes, los emprendedores, las personalidades gallegas, para que se vea que Galicia puede competir al más alto nivel mundial. Y hoy aquí tenemos una figura, porque el Hostal de los Reyes Católicos es una referencia internacional. Y en el campo de la economía, un premio Nobel, Becker, Gary Becker, muy importante, junto a otro premio Nobel, en The Wall Street Journal, eso que eran liberales, como este que les habla, dijeron lo siguiente: nosotros defendemos que el Estado promueva las investigaciones básicas para que a partir de ahí puedan liberarse las energías creativas. Y hoy tenemos aquí un ejemplo de que el Estado, desde los hostales, pero especialmente desde los Reyes Católicos, promueve inversiones importantes para que un sector tan importante como el turismo tenga una referencia en investigación básica, en creación desde Galicia y desde España para el mundo, como es el sector turismo y como es el Hostal de los Reyes Católicos, de la mano de este gran profesional que ha recibido últimamente importantes distinciones y ha situado el Hostal en las principales clasificaciones del mundo. Y además con una virtud muy importante, para mí la más importante, desde su gran profesionalidad, porque no hay que olvidar que después de los títulos que tú dijiste, se fue a trabajar a Londres, a París, Euro Disney, a Berlín y a Tenerife, 3 plazas de la más alta importancia en el turismo. Y en estas 3 plazas, con su profesionalidad, dominando el inglés, el francés, el alemán y el italiano, que en España es sabido que tenemos un problema con los idiomas, pues ahí está haciendo que el Hostal. Acaba de salir la lista de los 94 paradores de España, los que tienen beneficios. El primero, el Hostal de los Reyes Católicos, con mucha diferencia del resto. El segundo, cerca de mi querido pueblo Ribadeo, que es un gran parador, pero de un ayuntamiento pequeño. El otro, también de otro lugar de Galicia, Bayona, y los demás tienen pérdidas menos que antes, porque estamos en un momento de crisis, pero el Hostal es una referencia importante y hoy lo veremos en las iniciativas que está llevando a cabo. Luis. Antes de nada, permíteme, Miguel, que brindemos. Tú ya estás brindando por separado. Es verdad, efectivamente. Con el vino, yo voy a brindar con agua, pero me hago eco de vosotros, porque Maruchi Piñeiro, un día máis de Quinteiro da Cruz, nos obsequia con este caldo riquísimo y también con estos bombones. Y con este popi, como dice ella, que mandó y que dice: queridos amigos Troveiros de Compostela, felicidades para vuestro programa y os deseo unas felices vacaciones de verano y hasta la próxima temporada de Troveiros. Con todo mi afecto, Maruchi, que también es cliente del Hostal, junto a su marido, catedrático de la Facultad de Farmacia, jubilado de Biología, José Luis Pérez Hilera y López Niño, y nuestra queridísima Marinieves Olmenillas, de Tomás Antón Pérez, que también va a ser noticia próximamente en nuestro querido Hostal de los Reyes Católicos. El día 20 de agosto se cumple el primer aniversario de la muerte de su marido y se va a celebrar precisamente allí un acto del que hablaremos también en su momento, como es lógico. Pero comenzamos naturalmente conversando ya con Julio. Julio, tú llegas al Hostal de los Reyes Católicos, ¿en qué año? ¿Te acuerdas más o menos? Sí, hombre, me acuerdo perfectamente. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por el recibimiento, muchísimas gracias. Bueno, para mí es un honor que me comparéis y que empecéis este programa con don Gerardo Fernández Albor en esta temporada y rematéis conmigo. No hay comparación, pero os lo agradezco muchísimo y sobre todo el afecto que me transmitís. Nada de eso, justicia con tu profesionalidad. Es un placer salir del Hostal, que hay que salir también. Uno puede estar todo el día, aunque sí que hay muchas actividades y a mí me encanta la labor hotelera y disfruto muchísimo, pero sí que hay que salir y sobre todo pues visitar y comentar con los amigos pues todas estas cosas que hoy podremos comentar, ¿no? Y que seguramente pues mucha gente no sabe y que es bueno que se sepa pues toda la actividad turística que puede tener esta ciudad. Mira, pues yo empecé aquí después de 5 años que estuve por el extranjero. Yo rematé mi diplomatura en turismo en La Coruña en
en el año 91 y ya ese propio verano pues me fui al extranjero. En principio me iba por 6 meses y tardé casi 5 años en volver a casa, ¿no? Esas cosas que pasan. ¿A Londres? Sí, en Londres estuve 8 meses trabajando en un restaurante y aprendiendo y mejorando mi inglés. Luego tuve la oportunidad de que desde Londres pues No sería en Casa Pepe. Que no, se llamaba The Finca, era un restaurante hispano, no español, más bien hispano, sudamericano, y allí pues estuve trabajando casi los 8 meses. De ahí me salió una entrevista en un hotel en Londres hacía un reclutamiento para Disney. Estábamos hablando de marzo del año 92. Y bueno, uno va a una entrevista sin esperar nada y al final pues era un sábado y el martes estaba yo en Disney ya empezando a trabajar. Eso fue antes de la apertura. Disney se inauguró el 12 de abril del año 92, el mismo día que la Expo Sevilla. Yo ese año tan importante para España no lo viví, no toqué ni un día en España, ese 92. Me coincidió estar trabajando en Disney. Y en vísperas del Xacobeo 93. Sí, eso es. El 93 me tocó a mí en Berlín, prácticamente todo el año en Berlín. Prácticamente no, sí, todo el año en Berlín, con lo que tampoco viví ese importante Xacobeo. Es decir, me enteré después cuando me vine a trabajar a Santiago, pues todo lo que había significado ese año, importantísimo para Santiago, ¿no? En el 93 Berlín y el 94 y 95 en Tenerife. Me volví en el 96 a principios para hacer un máster de gestión y dirección de empresas turísticas aquí en la facultad. ¿Estarías en la cadena Ríos? No, el primer máster que hubo en la Facultad de Económicas. Pero en Tenerife. En Tenerife yo estuve trabajando en 2 hoteles. Uno en el Beverly Hills, en el Hollywood Mirage, era de timesharing, era un complejo de timesharing, y luego en el Mediterranean Palace, en el sur, en un hotel de 5 estrellas, pero siempre sin puestos de responsabilidad, quiero decir, de dirección, sino como recepcionista o como comercial. Fue en el año 96 cuando me volví para Santiago para hacer un máster de gestión de empresas turísticas en la facultad. En el 96, ese mismo año, me tocan hacer las prácticas. En mayo entro de prácticas en el hostal y en menos de un mes ya me contratan. Estaba Gonzalo Gurriarán, un gran director. Sí, Gurriarán. Falleció hace 2 años, un gran profesional. Con él aprendí muchísimo en los pocos meses que me concedió estar, pero sí que fue el que me dio esa oportunidad y al poco tiempo ya me contrataron y de ahí empecé de comercial hasta que me ascendieron a subdirector en el año 97 y, como bien decías, en el año 99, en septiembre, me quedé en funciones, de director en funciones, porque el director se había ido a otro parador, y ahí estuve en función de 13 meses en los 2 años más importantes del hostal, yo creo que en las últimas décadas. El año 99, un año santo espectacular, y en el año 2000 la ciudad cultural de Europa también fueron 2 años sí. Con nunca las estadísticas de actividad que tuvo el hostal en esos 2 años. Yo creo que va a ser muy difícil que se repitan, con 89,8% de ocupación media del año, es decir, que casi un 90% de ocupación media del año, es imposible que se vuelva a cumplir, y con 135.000 cubiertos de restaurantes, es decir, entre banquetes y todo. Esas son actividades que hoy las vemos ya como algo imposible de conseguir, ¿no? Hemos tenido años muy buenos, como el año 2004, el año 2010, pero bueno, es decir, que llevo ya 18 años cumplidos en el mes de mayo en Paradores. Y bueno, una empresa que me lo ha dado todo, ha confiado en mí, que, bueno, con la que tengo muchísimas responsabilidades, como bien decías, no solo los Reyes Católicos, sino también has en tenido este momento... problemas, serios problemas, has tenido boicots, huelgas, en vísperas de grandes eventos. ¿Cómo se capean esos momentos, Julio, cuando tú te encuentras que se amenaza que va a haber una huelga? ¿Cómo toreas esa situación? Bueno, primero, esas situaciones hay que comprender que no solo es culpabilidad del comité de empresa o tal. Al final siempre la empresa, las dos partes tenemos culpa de llegar a estas situaciones, ¿no? Yo creo que siempre en unas negociaciones hay que saber llegar a acuerdos. Por alguna circunstancia, esos momentos son esos momentos que no sabemos llegar a acuerdos y se llega a esa situación. Una situación muy dura, porque obviamente es dura cuando afecta a los clientes. Obviamente no me preocupa que se lleguen a esas situaciones si no se hace daño al cliente, ¿no? Que al final es el que nos paga día a día. Es decir, yo siempre trato de transmitir a los trabajadores, quien le paga a usted no es Paradores, quien le paga a usted es el cliente que viene día a día, que es el que ingresa el dinero
poder mensualmente, ¿no? Esa situación se pasa mal, es decir, tener que llamar uno por uno a un cliente diciéndole que desafortunadamente en ese día tan importante no podemos darle los servicios que había solicitado, es duro, porque obviamente pues las huelgas pues siempre han coincidido en días importantes, o de fin de año, o de Navidades, Nochebuena, o en días muy claves donde alguien ha preparado sus vacaciones durante meses, o aunque lo haya hecho hace 2 semanas, pero siempre viene con esa... Entonces, bueno, es duro transmitirlo a un cliente, ¿no? Es duro el enfrentamiento con los trabajadores, que al final, bueno, pues el comité hace su labor de presión y nosotros, pues lo único que esperamos es que esa presión no afecte al cliente, pero nunca se consigue. En algunas ocasiones se ha conseguido, ¿eh? De todas formas, es decir, de los años que yo he estado en el hostal, me ha concedido 3 huelgas, que ya son muchos años, y cuando no ha habido es porque se ha llegado a acuerdos anteriores, con lo que, bueno, durante mi época, pues bueno, han sido cosas que se han podido por lo menos mitigar las consecuencias a los clientes. Sin embargo, ha habido algún momento antes de que yo estuviera que hubo huelgas que han significado incluso casi un problema de Estado. Uno recordará siempre aquí en la época que vino Fidel Castro en la visita oficial que tuviera a Galicia. Yo no estaba todavía aquí, yo me imagino que fue en el año 94, 92, no me acuerdo exactamente, pero sí que eso significó un gran problema, un día antes o 2 tener que comunicar a la presidencia de la Junta que finalmente esa visita tan importante que tenía no podría alojarse en el hostal, con lo que significó un gran enfado y fueron bastante... Gobernaba Fraga. Sí, don Manuel Fraga, sí. Bueno, de esas situaciones afortunadamente yo nunca he tenido con estancias importantes, ¿no? Imagínese hoy en día que está alojado un gran jefe de Estado europeo, que sea, y que ocurre ese día justamente eso, ¿no? Eso sería una situación que no sé cómo tomaríamos o cómo trataríamos de lidiar, ¿no? Pero bueno, en aquella ocasión no se pudo hacer nada y finalmente en aquel momento Fidel Castro, el gran mandatario cubano, pues tuvo que alojarse en el Araguaney, según lo que tengo entendido, ¿no? Sí, bueno, dijimos que aquí teníamos a grandes profesionales porque España se levanta con el trabajo de grandes profesionales que con deontología profesional generan riqueza en el sector público, en el sector privado y, si se me permite también, en el sector eclesial. Y solo de esa manera podremos salir adelante. Y hoy aquí tenemos un ejemplo que además es un ejemplo que conviene señalarlo, que viene de una tradición que no es normal en España, que se está potenciando y que es la tradición que desarrolla a los grandes países, que son las empresas familiares. Y él procede de la empresa de sus padres, de las más antiguas de España, de 1917, del restaurante Lestón del Sardiñero. Esto conviene señalarlo porque estas empresas familiares, con esta gran tradición, son las que tiran de los grandes países. Y hoy también yo quería señalar aquí otro gran profesional que prestigia Galicia, España a nivel internacional, que es este catedrático de Historia Contemporánea, José Carlos Bermejo Barrera, que ha sacado una nueva obra, tiene una importante obra científica titulada Sueños para unas sombras, Camino del mito griego. Es un colaborador de esta casa, del Correo Gallego, y sus trabajos forman parte de ese acervo intelectual universitario que prestigia a las universidades, y la española necesita prestigio por grandes profesionales y no por la politiquería y por el amiguismo como sucede a otros niveles. Y yo, en este sentido, pues quería un poco preguntarle a nuestro querido amigo Julio Castro Marcote las nuevas iniciativas o que comente algo, 2 acontecimientos que se están celebrando. El 60 aniversario de El Hostal, creo, y también dentro del 800 aniversario del viaje de San Francisco a Santiago, porque el Hostal está llevando a cabo iniciativas que además están, y es lo que decía antes, la investigación básica del Hostal está un poco siendo seguida por otros grandes establecimientos. Luis, entonces, ¿qué es lo que se lleva a cabo con ese 60 aniversario y también con el 800 de San Francisco? Efectivamente, bueno, muchísimas gracias por la referencia que has hecho a nuestra tradición familiar. Efectivamente, mis bisabuelos en 1917 fundaron una casa de comidas, un restaurante que se llama Lestón, y hoy en día pues la 4ª generación con mi hermano al frente. Pero sí es cierto que
que eso ayuda muchísimo en la formación. Yo siempre digo que la gran escuela que he tenido ha sido la casa familiar, donde desde pequeños pues uno tiene que dedicarse a trabajar en los veranos, en los fines de semana, para ayudar a la familia. Cuando uno de pequeño se quejaba porque los otros niños podían jugar y podían disfrutar del verano, pues ya al final, cuando van pasando los años, dice, pues fue un gran afortunado. Quiere decir que al final pues me han enseñado pues esos valores y ese sacrificio. Fíjate, que hay que hoy tener. se publica en El País el ejemplo del milagro alemán. ¿Y cuál es el ejemplo del milagro alemán? Como la familia Lestón. Dos tenderos que se llaman los Álvarez. ¿Y qué fundaron estos tenderos con el pequeño comercio en Essen de su madre, que no lo tiraron las bombas después de la Guerra Mundial? Formaron una pequeña tienda de comestibles que ellos la lanzaron con precios bajos, costes bajos y al mismo tiempo no depender de los bancos. Lanzaron la gran cadena de Aldi, que es un ejemplo del milagro alemán. Ese es el ejemplo de estas grandes empresas, que en los grandes países más desarrollados tienen como base la empresa familiar. Conviene, como tú acabas de decir ahora, que ahí se está, en lugar de ir de vacaciones, trabajando allí en el negocio y con esa ilusión de tirar del negocio y ser una referencia pues para tu zona, para tu región, para tu nación, e incluso para más allá, como sucede en todo el mundo. Obviamente el valor del sacrificio, el valor del compromiso y todo, y al final un negocio familiar, como no tire en uno y la familia, pues es muy difícil, ¿no? Eso es lo que aprendemos. Bueno, lo importante, estamos hablando del hostal, del 60 aniversario. Efectivamente, el hostal, como todo el mundo recordará, pues fue un hotel que se inauguró el 24 de julio, hace poquitos días que pasamos esa noche de fuegos, del año 54, el año santo 54. Un edificio que se había cerrado el año anterior como hospital provincial, que había funcionado el último siglo XX como hospital provincial, aunque anteriormente había sido de 500 años, claro, fundado por los Reyes Católicos. En 1499 se funda por los Reyes Católicos como hostal y hospital real. Por eso hoy en día también está considerado el hotel más antiguo del mundo, porque su función hostelera ya la tenía desde su fundación, aunque tenía hospital. La fundación, la planta baja, estaba dedicada a esa peregrinería de los peregrinos que venían y que se le daba pues alojamiento gratis máximo de 3 días y también las 3 comidas diarias, ¿no? Por eso también mantenemos esa bonita tradición de los 10 primeros peregrinos que le damos las 3 comidas diarias. Bueno, cumplimos 60 años con muchísimas historias y muchísimas anécdotas, se podrían comentar, y muchísimos eventos importantísimos. Seguro que Luis ha vivido muchísimos eventos importantes como locutor de radio, ¿no? Permíteme un inciso. En mis 14 años que estuve yo en Radio Nacional de España, yo prácticamente la delegación la tenía en el hostal. 14 años en Radio Nacional y 55 de profesión. La tenía en el hostal. En el hostal yo siempre dije, si alguna vez yo llegase a ser director, que no he llegado por las circunstancias de la vida, no porque no me lo ofrecieran, sino porque yo me gusta lo que es blanco y lo que es negro. ¿Me entendéis todos, no, queridos telespectadores? Bien. Yo tendría un reportero, claro, un reportero que esté avezado, diariamente en tu parador, en el hostal de los Reyes Católicos. En el hostal de los Reyes Católicos, sin permitirme solamente un minuto, yo hice las mejores entrevistas de mi vida. Yo me llegaba a las 10 de la mañana, 11, hablaba con los de recepción, ya era de casa. Me acuerdo bien que teníais las cabinas telefónicas entrando en recepción a mano derecha, y una prima mía incluso, que es la madre de Marta González, por cierto, Marité, que es prima carnal mía, que ahora que es diputada en Madrid y la acaba de nombrar Agustín concejala también con él en el Ayuntamiento de Santiago, ¿no? Bueno, pues la madre, María Teresa, Marité, esta era una de las telefonistas. Trabajaba, Marité. Marité, sí. Es la madre de Marta González, Marité. Bueno, y prima carnal mía. Bueno, y se da la circunstancia de que yo hacía tanta información allí que los diferentes directores, empezando por Ricardo Rúa Pintos, de feliz memoria, estuvo muchos años, como tú recuerdas, y entonces con doña Carmen. A mí ya no me cobraban, es decir, yo llegaba y pasaba las crónicas ya desde el hostal, ¿no? Dice, pero oye, pero si son a cobro revertido, no importa, ¿no? Al señor Rial, nada.
y yo efectivamente pagaba con, digamos, con la gratitud. Se acaba de celebrar en el Hostal de los Reyes Católicos, y eso es publicidad. Sí. Entonces, ¿qué trabajo? Yo recuerdo que a los pocos cambiaron de director, o un director, no se cambiase de director, Ricardo estaba enfermo, no sé qué pasó, y alguien vino a sustituirle, yo recuerdo quién era, vino a sustituirle y dijo que todos esos privilegios que, por favor, quedaban eliminados, que ahí tenía que pagar todo el mundo, y llego a hacer la llamada telefónica. Es una anécdota, señoras y señores, que me parece que la he contado una vez en la radio y hoy la cuento aquí en televisión. Y me dice la telefonista: señor Rial, mire, tenemos normas, pero ahora ya tiene que pagar, pues es la norma que han dicho. Bueno, no hay problema, no se preocupe. Ahí sí, muy bien. Se acaba de celebrar en un céntrico hotel de Santiago de Compostela, ahí sí, ya que me venís con eso, pues tal. Y recuerdo que al día siguiente Dilla Rial, que él es privilegiado y que en ese aspecto. Quiero deciros con esto de que en el hostal, y tú lo sabes, coincidiendo, porque allí llegaban jefes de Estado, te enterabas de todo. Llegaba Camilo José Cela, yo lo entrevisté a Camilo José Cela en el hostal muchas veces. Es decir, tantos personajes metidos en un sillón, te hacías el parvo, luego en recepción ya te conocían. Quiero decir con esto, apuntando lo que tú acabas de comentar, el Hostal de los Reyes Católicos fue, es y seguirá siendo un vivero de noticias. Fíjate si es así, que cuando está aquí en el programa hay una personalidad importante esta semana, que es de uno de los países de las naciones, además hermanos, queridísimas para todos los españoles, como es México, que ahí estuvo en esta semana la ministra, creo que de Turismo de México. ¿Es así o no es así? Sí. Doña Claudia Ruiz de Macías, sí. Fíjate tú. Sí, bueno, todas las semanas hay eventos importantes, ¿no? Ya lo veréis. Ya lo veréis en este mes de agosto, obviamente, yo por prudencia y por secreto profesional, este mes de agosto vais a tener un evento importantísimo a nivel mundial aquí en Santiago, y luego lo veréis y diréis: mira, ya lo anunciaba Julio, pero no quise decir nada. Este mes de agosto, a finales, vais a ver cómo Santiago va a estar en el centro del mundo por el acontecimiento importantísimo que va a haber. Y así ocurre semana a semana. Obviamente muchas veces pues hay ministros, hay otras personalidades, pero también en algún momento ha habido grandes cumbres bueno, internacionales. Hace unas semanas se celebró la del turismo mundial. Sí, obviamente. Ahí estuvieron un montón de los máximos representantes del mundo del turismo, de la Organización Mundial del Turismo. Sí, la OMT, pues obviamente había más de 60 países representados, con ministros de turismo, con secretarios de Estado, y un país como es Irán, que mandó a su segundo mandatario, el vicepresidente de Irán, también estuvo representado ahí por formar parte de la OMT, ¿no? Pero sí, y 60 años pues dan mucho para muchísimos eventos, ¿no? Ahora estamos de enhorabuena, como decías antes, vamos a ir contando, porque es el 60 aniversario, y la red de paradores, que tengo que agradecer muchísimo a la red de paradores que ha apostado por el hostal, y en este año estamos renovando todas las instalaciones con unas inversiones importantísimas, ¿no? Se quiere que el hostal siga siendo el buque insignia de la red. Y con decoración, ¿no? Todo, bueno, pues de lo que estamos haciendo es la redecoración integral de todas las habitaciones. Estamos con las obras de los cuartos de baños de todas las habitaciones y también de las zonas comunes. Tuvimos que parar ahora en mayo y volveremos en noviembre para poder continuar en temporada baja, y en abril más o menos del año que viene, a finales de abril, quedará todo completado. Pero bueno, luego están todas las instalaciones internas del hotel que ya os contaré. Y Julio, me vais a permitir, Miguel, que hagamos una pequeña pausa, y en unos minutos estamos de nuevo en esta sintonía de Troveiros de Compostela. Dime dónde vas, morena, dime dónde vas, salada, dime dónde vas, morena, a la luz de la mañana, voy a la fuente de...